Y seguimos en Nacer una Aventura, y en este caso para darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la fonoaudióloga Norma Mazara. Norma, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por invitarme, gracias a vos y a todo el público. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Sí, porque se puede ver en cualquier momento. Sí. Y yo digo gracias por volver porque, bueno, hemos tenido la suerte de tenerte varias veces en el programa y siempre es un gusto escucharte. Y en este caso también para felicitarte porque hiciste el relanzamiento del libro con una revisión clínica e investigación de las hipoacusias en el lactante y la primera infancia, que había sido editado hace algunos años, ¿verdad? Sí, tal cual. Fue editado en primera instancia con el doctor Jorge González. Escribimos este libro porque es un tema vigente. No hay bibliografía en nuestro país sobre el tema, y bueno, este tiene la particularidad que el doctor Gustavo Sager escribió el prólogo. Así que tenemos un libro familiar, digamos, porque es una gran familia de Nacer una Aventura que participa del libro. Bien, bueno, muchas gracias. Lo voy a estar leyendo como para poder enriquecer también mi trabajo, ¿no es cierto? Para poder presentar, y vamos a contar que vamos a estar haciendo una serie de notas sobre la comunicación, pero a mí me gustaría empezar preguntándote qué es una hipoacusia. ¿Qué es una hipoacusia? Bueno, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de oír y de escuchar, el proceso de oír a escuchar que nos permite aprender la lengua madre y aprender a utilizar el código lingüístico para poder comunicarnos. Esto es una posibilidad solamente humana, la posibilidad de usar el código lingüístico para la comunicación interpersonal. Pero para aprenderlo, el niño pequeño necesita oír o tener un modo de captar el mensaje y la palabra hablada para luego ir aprendiendo el nombre de las cosas, su propio nombre, el nombre de las demás personas. Bueno, este libro trata justamente de eso. El bebé que tiene la posibilidad de oír bien desde el momento del embarazo, oye los ritmos de la madre, sabe el ritmo del caminar de la mamá, conoce el sonido del ritmo cardíaco, los ruidos digestivos y también la voz de la madre antes de nacer. Ajá. Una vez que nace, ya conoce a su madre por su voz, además de por otros motivos, también la reconoce y tiene la posibilidad de reaccionar en forma refleja ante cualquier sonido del medio ambiente, sean voces o sonidos. Se cierra una ventana, se cae un objeto, alguien habla y el niño reacciona. ¿Cómo reacciona? Reacciona de forma refleja. Si está dormido se despierta, o si es un poquito más grande, alrededor de los 2-3 meses, busca, a ver, ¿dónde está el sonido? Lo busca con la cabeza, lo busca con la mirada. Y estas son situaciones reflejas propias del niño. A partir de alrededor de los 4-8 meses, el bebé ya reacciona de un modo más fino y más discriminado. Cuando le habla a la mamá, cuando le habla al hermanito, cuando oye que están preparando el baño y él está molesto y se quiere sentir más cómodo y relajado y dormir, bueno, empieza a reconocer, empieza a tener un significado esos sonidos que oye, y así va desarrollando lo que es la escucha. Que no es lo mismo que oír. Que no es lo mismo que oír. De oír a escuchar es este proceso de significado. De que cada sonido, cada palabra, cada voz tenga un referente concreto, o sea, tenga una forma, tenga una persona, es un objeto que él reconoce. Al principio, pelota no significa nada, pero un día que jugó con la pelota, pelota es ese objeto con el cual jugué. Entonces, este proceso natural del ser humano, en un niño que no oye bien o que tiene dificultades para oír, está cortado, está dificultoso, no se puede desarrollar. Hay otras técnicas, como la lengua de señas argentinas o cualquier otro sistema, también otras lenguas de señas, pero lo importante en el ser humano es saber
si oye desde que nace o no. Nosotros oímos por 2 canales. La vía oralidad, los 2 oídos, nos permiten saber si el sonido procede de la derecha o procede de la izquierda. Muy útil para nosotros. Pensemos que se desarrolla en el niño a los 2-3 meses de vida. Pero nosotros cuando queremos cruzar una calle, nuestro oído está despierto, oyendo de qué lado viene el vehículo. Y nos está previniendo. Es un modo también de evitar accidentes. Claro. Bien. ¿Y de qué manera se detecta cuando un nene viene con una hipoacusia, digamos, de adentro de la panza, por decirlo de una manera? Sí. De adentro de la panza todavía no hay desarrolladas pruebas masivas. No, quise decir cuando trae, porque me imagino que puede nacer sin problemas y después a raíz de alguna enfermedad o algún... Sí, puede nacer normalmente y esto se detecta a través de pruebas objetivas como las autoemisiones acústicas o pruebas subjetivas como son pruebas que se produce un estímulo y se observa si estas respuestas que contábamos recién están presentes en el niño. ¿Estas pruebas se hacen a todos los bebés? En nuestro país existe una ley nacional que dio creación al Programa Nacional de Detección de Hipoacusias, que da derecho al niño en su primer artículo justamente a que se evalúe su función auditiva. ¿En qué momento de la vida? Desde que nace. Desde que nace. Sí, bien. Desde que nace. Y bueno, cada zona de nuestro país ha desarrollado, cada provincia ha desarrollado un programa acorde a las condiciones que esta ley, la ley 25.415, permite la posibilidad de estudiar al bebé desde el momento del nacimiento. Es decir, que esto descartaría problemas de hipoacusias que ya estén presentes en el momento de nacer. Sí, esto por lo menos la detecta, identifica. Claro. Y luego hay que instrumentar todo un recorrido de reconocimiento, de hacer el diagnóstico y de apoyo a la terapéutica del niño. Como lo que se busca es oír, escuchar, aprender la palabra hablada y el lenguaje para comunicar, no es un proceso que cuando nace el niño ya esté desarrollado. Es un proceso que lleva mucho tiempo, como toda la vida, podríamos decir. Entonces, y se realiza además con otras personas, porque la comunicación, la palabra, el lenguaje, el transmitir pensamiento, armar una idea, no es una cosa que se realice para adentro y para uno solo, se realiza con otros. Y la comunicación es eso. ¿Y qué buscamos en el niño? Que aprenda a hablar, que aprenda a pensar, comprender, aprenda la palabra y la transmita en el encuentro con otros niños y con los adultos. Fundamental para poder integrarse. Por eso lo importante de realizar esta prueba y de seguir todas las indicaciones cuando el resultado no es el esperado. Exactamente, por eso en las primeras instancias quizás solamente lo va a ver el médico pediatra o lo va a ver el fonoaudiólogo, pero ahí nomás, a los poquitos días, va a ser necesario otra gente que participe en el tratamiento. Habrá audiólogos especialistas, habrá terapeutas del lenguaje que estimulen la función o realice atención temprana o estimulación temprana, o es probable que los padres necesiten ayuda psicológica. ¿Para qué? Para comprender el proceso. El proceso tiene muchas facetas. Es muy complejo, es algo que no vamos a la escuela para aprender a hablar, a comunicarnos. Cuando queremos aprender un segundo idioma, sí, destinamos mucho dinero, mucho tiempo y esfuerzo y lo hacemos conscientemente. Esto es algo que parece mágico porque se produce... Parece mágico. Se produce por estar en contacto, por tener todos digamos, esta posibilidad. Este cuerpo sano que permite poder comunicarse y después todo un contexto que favorece. Exactamente, el contexto, sin el contexto, la comunicación interpersonal entre dos personas, de padres a hijos o de pares, compañeros del jardín,
de la escuela, se da solamente en el encuentro. Con un celular no vamos a desarrollar comunicación interpersonal. Bueno, eso era algo que te quería preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta todo esto? Y también remarcar la importancia del papel del entorno. Es decir, sí, hay gente que por ahí piensa, el bebé no entiende lo que le digo, ¿para qué le voy a hablar? Pero es importante, me imagino. El bebé necesita que se le hable desde el primer momento de vida. Hablarle normalmente, hablarle suave, lento. Primero va a captar esa emoción, esa melodía, ese canto que tiene nuestra propia voz, nuestro modo de hablar, que es diferente en cada uno de nosotros. Pero pasito a paso, a través de los meses y durante el primer o segundo año de vida, va a ir captando cada vez más cada componente de lo que nosotros decimos, nosotros adultos, la oración, ¿no? De qué cosa estamos hablando. Por eso es tan importante hablarles desde el primer momento y también en cada instancia, cada experiencia que se vive con los hijos, hablar, hacerlo participar en la mesa, conversar, contar un cuento, contar de lo que hicimos ayer o de lo que vamos a hacer mañana. Nombrar a las personas, nombrar los objetos. Eso hace que el niño vaya enriqueciendo su vocabulario y además ir armando ideas, pensamientos. La palabra ayuda a que las experiencias de la vida sean más suaves y tengan menos impacto. Si uno es capaz de decirle al hijo lo que vamos a hacer mañana, el hijo se prepara para mañana. Claro. Ahora, me imagino que es hablar en un contexto particular, no solamente hablar como si uno estuviera relatando algo, y entra en juego la mirada, la escucha, para ver qué devuelve, sí, porque si bien no sabe hablar todavía, tiene una forma de comunicarse. A veces una sonrisa nos dice mucho. La sonrisa es el primer encuentro que tenga una función simbólica a través de la comunicación. El bebé te sonríe cuando reconoce la voz, te sonríe y llora, o se pone mal cuando hay una voz que no la conozco, no la conoce. Es decir, hacer una lectura de todo lo que es el lenguaje no verbal. Los gestos tienen el mismo proceso de desarrollo que el lenguaje. Ajá. Empiezan con gestos muy chiquitos, como la sonrisa, y luego otros gestos de dame, tomá o chau. Son gestos muy simples, como las primeras palabras, que poco a poco va teniendo un significado. Cuando le decís a un bebé antes del año tomá y le entregás un objeto, el bebé no entiende qué es esto, pero en el paso de los días, tomá, y finalmente él lo toma. Está comprendiendo las acciones, está comprendiendo tu palabra. Así lo mismo con el chau. Chau significa que me voy, desaparezco de tu vista, vuelvo a aparecer. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa chau? Bueno, pero un día, tantas veces la mamá le dice decirle chau al señor, decirle chau si vamos a comprar el pan, si vamos a hacer un mandado, decirle chau a la abuela. Bueno, un día chau significa nos dejamos de ver por un ratito y después te vuelvo a ver. Claro. Los gestos son acompañados con la palabra hablada. Ajá. ¿Y de qué manera interfieren todas las nuevas tecnologías? Vemos cada vez más y con preocupación que ahora el chupete electrónico dejó de ser la televisión y pasan a ser las pantallas, a veces tablets, iPads, celulares que vienen hasta con aplicaciones para bebés, y los padres a veces hacen uso de esta situación. ¿De qué manera interfiere en la forma me imagino que se deben formar patrones de comunicación, o sea, o no? Sí, se forman patrones de comunicación, por eso es importante la presencia del otro ser humano para armar la comunicación. Si no hay otro que te mire y que te conteste y que esté presente corporalmente, la comunicación no se establece. Cada vez se ven más problemas de niños que tienen dificultades en comunicarse o que tienen muchas demoras para hablar, o que no tienen palabras para expresar, porque se expresan, se han olvidado. Es como un modo quizás más retrasado
en esta posibilidad humana. La posibilidad humana está en el intercambio lingüístico. Entonces hay que favorecer esto. El uso de los celulares o de las pantallas quizás resuelve una situación del momento, cuando necesitamos que el niño esté atento a alguna situación para que nosotros podamos hacer algo. No digo que no, digo que muchas veces se resuelve así, pero ver que un niño en una fiesta, en una reunión familiar, está jugando al celular, con un celular, solo, aislado, cuando el resto de la familia está participando de un evento, no es agradable. Hay que tratar de traer al niño al nido familiar y que la palabra se establezca como intercambio y juego. Eso hay que hacer. Evitar el uso de las pantallas. El niño tendría que estar lo menos posible y no está recomendado en niños de menos de 5 o 6 años. Menos de 5 o 6 años. Es decir, que recién cuando empieza la escuela primaria podría llegar a tener alguna pantalla. Sí, de hecho los niños al principio y en edad preescolar no tienen por qué usar el plano para ver imágenes, porque las imágenes están cobrando forma. El niño desarrolla la noción de tiempo, de forma, de tamaño en el contacto con el objeto. Si ese objeto no está presente porque está en un solo plano, por más que la pantalla sea tridimensional, no hay 3 planos en una pantalla, siempre es plano para la coordinación visual y el aprendizaje de los conceptos. Es decir, que esto tendría consecuencias mucho más allá de lo que es la comunicación. Es muy probable, es muy probable. En nuestro país, además, puede traer problemas auditivos desde chicos que están todo el tiempo con auriculares puestos o muchas horas con auriculares puestos. Hay mucha estimulación visual y mucha estimulación auditiva, pero son estimulaciones que no propician la comunicación. La comunicación es humana, el encuentro es con otra persona. En forma directa, ¿no? A través de un dispositivo, directa. Me imagino. Sí, bueno, puede haber un dispositivo si están lejanos corporalmente, puede ser que se hablen a través de la pantalla, como si fuera un uso telefónico, digamos. Ahí encuentra. Ahí hay un encuentro. Pero en lo posible fomentar este encuentro, el calor humano. Sí, preocupa a veces, a mí me pasa con mis hijos de ver que se reúnen con sus amigos y los veo a todos con el celular. Con el celular, sí. Les digo, están hablando entre ustedes. A veces también están hablando entre ellos. Entonces me empiezan a contar qué está haciendo cada uno. No, yo estoy haciendo tal cosa. Digo, pero ¿para qué se juntan? Claro, exactamente. Si van a estar separados. Pero en el caso de los más chiquitos me parece que es más preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez más chicos y más pequeños, a edades más tempranas, empiezan a usar estos aparatos. Sí. Y están aislados, ellos están solos. Están aislados. El primer proceso, la primera etapa de la comunicación es el niño solo, pero eso corresponde a los primeros meses de vida, 2, 3 meses, y que empieza a identificar al resto de los miembros de la familia. Pero eso no hay que fomentarlo en continuidad. Eso hay que fomentar justamente el encuentro inverso, el encontrarse, el mirarse, el contactarse, el tocarse. Eso es lo que hay que propiciar. Si uno lo extiende en el tiempo, no es bueno, y los niños pueden poner como una pantalla justamente para evitar el contacto con los otros. Como una pantalla, digamos, psicológica y emocional, porque el encuentro con el otro que nos hace percibir cómo está la otra persona cuando le estamos hablando, cómo tenemos que seguir el hilo de la conversación, cómo armar el discurso, cómo explicar a la otra persona la idea que tengo. Y eso solamente se realiza en la práctica, y se aprende en la práctica de la comunicación misma. Increíble todo lo que contás, de cómo este complejo proceso lleva todos estos componentes que a veces se pasan por alto, y cómo el ejercicio de estar tan simple, de estar en contacto con el otro, a los chicos los ayuda a desarrollarse, y eso es vital para que se puedan desenvolver después. Y que puedan el día de mañana, cuando estén
en el aula puedan hablar o contar un cuento, o contar qué hicieron el fin de semana, o dar una clase. Bien. De todas estas cosas vamos a seguir hablando. Eso te iba a decir porque me contaste que en el libro, que todavía no leí, hay como una serie de consejos para padres y para docentes, para educadores, Sí. para poder propiciar que la comunicación se desarrolle de la mejor manera posible. Así que vamos a estar armando una serie de notas como para que les llegue al público, ¿no es cierto? Sí, a los padres para que estén más próximos a consejos, posibilidades y también alertas cuando el proceso de comunicación se está bloqueando o se está cortando o no se produce. Bien. Y el por qué o cómo facilitar también. Ajá, perfecto, Norma. Bueno, agradecerte que hayas venido, que nos hayas contado todo esto que a mí me apasiona, que es tan importante, y bueno, nos vamos a estar viendo próximamente. Muchas gracias a vos y a todo el equipo. Nosotros seguimos con más información. La salud mental en el embarazo. Tener Tata. depresión, un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad no perjudica al bebé. Un nuevo estudio estadounidense encontró que estos 3 trastornos de salud mental habituales no suponen una amenaza grave para las mujeres embarazadas ni para la salud de sus bebés, aunque sí encontraron un ligero riesgo asociado con ciertos medicamentos psiquiátricos usados para tratar esas afecciones. Y nos vamos al próximo corte con estas imágenes también muy entretenidas de lo que pasa cuando nosotros vamos a hacer compras, necesitamos resolver algunas cuestiones y los niños en realidad están pensando en otra cosa. No tienen por qué tomar esta tarea, entonces piensan en entretenerse y divertirse. Divertidas imágenes con las que nos vamos al corte, ya volvemos.